Y este es la constante de Coulomb por una carga dividida entre la distancia a la que nosotros queremos estudiar el potencial. Tendremos entonces, por último, la energía potencial eléctrica, que se representa con una U, y es la constante de Coulomb multiplicada por una carga que llamaremos 1 por una carga que llamaremos 2 y dividida entre la distancia entre ellas. Fíjense que, y esto es muy importante, las fórmulas se parecen mucho, así que hay que tener cuidado con ellas. Recordar que en el caso de los vectores, campo y fuerza eléctrica, yo estoy tratando con el cuadrado de las instancias, y en el caso de los escalares, que son el potencial eléctrico, que es energía potencial por unidad de carga, y la energía potencial eléctrica, yo estoy tratando con las distancias directamente. Esto es importante recordarlo. Y aquí nosotros vamos a ver brevemente un problema de fuerza eléctrica. En general, los problemas de fuerza eléctrica lo que suelen llevar son sistemas de 3, 2, 3, 4 cargas hasta, bueno, sí, un número grandísimo de ellas. Nosotros nos vamos a limitar a que nuestro número máximo sean 4 cargas y vamos a ver un problema de 3. Como les informé, el problema, para ganar tiempo, ya yo lo resolví, así que vamos a hacer solamente algunos comentarios sobre ellos. El problema me dice: en las esquinas de un triángulo equilátero existen 3 cargas puntuales como las que se ve en la figura. Calcule la fuerza eléctrica total sobre la carga de valor 2 microcoulomb. Entonces, yo debo sacar mis datos una vez que ya tengo leído el problema. Me dice que tengo 3 cargas y esas 3 cargas yo les voy a asignar un número. A la carga de 2 microcoulomb yo la llamé Q1. A la de 7 la llamé Q2 y a la de 4 la llamé Q3. Una vez que ya yo tengo mis datos, tengo que recordar que se trata de un triángulo equilátero. Entonces, para recordar un poco, un triángulo equilátero es un triángulo que tiene lados iguales y ángulos iguales. Por lo tanto, el ángulo de aquí adentro vale 60, este de aquí vale 60, igual que este. Y los lados en cada parte valen 0.5 metros. Por eso yo puse R, 0.5. Luego vamos a tener la constante, que no me la van a dar porque es un valor conocido, así que eso yo tengo que tenerlo escrito aparte, que dijimos vamos a utilizar para la constante dieléctrica 9 por 10 a la 9 metros, newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. ¿Qué voy a tener? Que una vez ya yo tengo los datos, lo que sigue es precisamente convertir las unidades. Recordando que este prefijo que yo tengo aquí, que le decimos micro, significa 10 a la menos 6 de algo. En este caso será 10 a la menos 6 coulomb. Entonces tendré 2 microcoulomb será 2 por 10 a la menos 6 coulomb, 7 microcoulomb será 7 por 10 a la menos 6, y menos 4 microcoulomb será menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Qué voy a tener entonces? Que yo voy a trabajar con mi fórmula, recordando que mi fórmula lo que hace es que me da el módulo. Y los módulos, por comodidad no lo escribimos, pero los módulos nosotros sabemos que siempre son positivos porque están entre valor absoluto. Si buscamos la parte de teoría que vimos, la fórmula que estuvimos observando en el documento anterior, en la diapositiva que teníamos, porque esta es una diapositiva distinta, nosotros vamos a encontrar que en la parte que tiene que ver con
la ley de Coulomb, nos vamos a encontrar con que tenemos las cargas entre valores absolutos. Eso significa que aunque las cargas sean negativas, yo las voy a representar como si fueran positivas en esta parte. ¿Y qué voy a tener? Que a mis cargas que yo llamé de este lado, Q1, Q2 y Q3, yo voy a estudiar la influencia que hacen estas dos cargas sobre esta, pero las voy a estudiar de manera independiente. A la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre Q1 le voy a llamar F12, diciendo que esta es la fuerza que la carga 1 recibe de la carga 2. Y aquí entonces yo aplico mi fórmula. La constante de Coulomb multiplicada por la carga 1 por la carga 2 dividida entre el cuadrado de la distancia entre ellas. Y eso yo lo escribo, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 Coulomb multiplicado por 7 por 10 a la menos 6 Coulomb. Recordando que yo no estoy poniendo unidades porque ya yo tengo todo en el mismo sistema, las unidades las pongo al final. Y todo eso yo lo divido entre 0.5 al cuadrado. ¿Qué cosa hay que recordar aquí? Tienen que acordarse de los paréntesis cuando lo coloquen en la calculadora, porque si no colocan los paréntesis, pueden hacer que la calculadora interprete mal lo que se supone que tiene que leer. Teniendo esto en consideración, entonces, cuando yo lo pongo en la calculadora, mi resultado me da 0.504 newton. Luego tengo la siguiente fuerza, que es la fuerza que recibe la carga 1 de la carga 3, y entonces vuelvo y escribo lo mismo. K por Q1, en este caso por Q3, dividido entre el cuadrado de la distancia que hay entre Q1 y Q3. Aquí yo escribo 9 por 10 a la 9, 2 por 10 a la menos 6, multiplicado por 4 por 10 a la menos 6. Fíjense que lo puse inclusive en rojo y está positivo. Lo estoy colocando así porque es el módulo. Sabemos que la carga es negativa, sí. Pero cuando nosotros aplicamos esta fórmula, es el módulo de la fuerza, por lo tanto el signo de la carga no nos interesa por ahora. Más adelante les voy a mostrar por qué. Y voy a tener entonces que mi resultado será 0.5. Todo esto lo que tengo que multiplicar aquí arriba va a ir dividido por esto al cuadrado. Y mi resultado me va a dar 0.288 newton. Positivo, porque aquí yo estoy utilizando el módulo y el módulo es siempre positivo. Ahora, usted dirá, ¿y entonces menos que es decorativo? No, no es decorativo. ¿Qué nosotros vamos a tener? Cuando nosotros estudiamos las cargas por primera vez, recuerden que dijimos que las cargas tenían ciertas propiedades. Y dentro de esas propiedades teníamos una que tenía que ver con la ley de atracción de las cargas. Y dijimos que cargas de signos opuestos se atraen y cargas del mismo signo se repelen o se rechazan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que para poder ver lo que sucede con las fuerzas, nosotros tenemos que observar lo que pasa con la carga que nos interesa en relación con las cargas con las que está interactuando. ¿Y qué voy a tener? Que en el caso de la carga 3, ella es negativa. Y como la carga 2 es positiva, lo que ella va a hacer es atraerla porque son distintas. Por eso la dirección de mi fuerza va a estar en la misma línea y apuntando hacia la carga negativa. En el caso de Q1 y Q2, la relación es que ellos tienen cargas del mismo signo, ambas son positivas. Y como dice la ley, las cargas del mismo signo se rechazan, entonces lo que va a hacer Q2 a Q1 es tratar de empujarla. Y eso se va a reflejar con una fuerza que va a ir en la misma línea en la que yo tengo ubicadas mis dos cargas, pero que va a ir hacia afuera rechazando la carga. Ahora bien, aquí viene la parte matemática. Recuerden que nosotros tenemos aquí un triángulo
equilátero, lo que quiere decir que los lados valen lo mismo y que los ángulos valen lo mismo. Sin embargo, mi fuerza no se está representando dentro del triángulo, sino afuera de él. Y yo voy a tener que en esta parte, y aquí lo estoy poniendo grande y exagerándolo un poco, mis ángulos que van a ser opuestos por este vértice, es decir, este ángulo de aquí y este que está aquí, van a ser iguales. Entonces yo voy a tener que este vector va a formar un ángulo de 60 con la horizontal. Ahora bien, si yo decido que yo no quiero trabajar con ese vector, yo puedo trabajar con su complementario. El resultado me va a dar el mismo. Y de hecho, esto lo tienen de tarea para que practiquen. Hacerlo con el ángulo de 60, porque yo lo voy a hacer con el ángulo complementario. Dos ángulos son complementarios, y esto se los estoy recordando, porque esto son cosas que ustedes ya tienen que saber de cursos anteriores, cuando la suma de ellos dos me da 90. Entonces yo lo voy a hacer con el complementario que es 30. Y como vector que es, yo sé cómo se trabaja ahí en esta parte. Yo descompongo mis vectores en componentes en X y en Y porque mis vectores están en el plano. ¿Y qué voy a tener? Descompuse primero F1,3 porque es el más fácil. Voy a tener que F1,3 está en el eje X, el completo. Y no solamente en cualquier parte del eje X, sino en la parte positiva del eje X. Así que yo simplemente puse la componente en X del vector fuerza de la carga 1 que le hace la carga 3, es ella misma completa en el eje X. Y como ella está completa en el eje X, no tiene componente en Y. Y eso es lo que tengo aquí. Luego, tengo el vector F1,2. Dije que voy a utilizar el ángulo complementario, por lo tanto yo voy a utilizar el ángulo de 30. ¿Qué voy a tener entonces? Que yo voy a ver mi relación con el ángulo y voy a ver las componentes en X y la componente en Y de esa fuerza. ¿Qué tendré entonces? Voy a tener que en el caso de la componente en X, mi relación con este ángulo es opuesto y por lo tanto yo voy a trabajar con el seno de 30. Y voy a tener menos, porque está en la parte negativa del eje X, la componente, el módulo de la fuerza 1, 2, multiplicado por el seno de 30. Y eso es lo que yo tengo aquí. Luego, la componente en Y, voy a volver a mirar la relación con el ángulo, y la componente en Y en relación con el ángulo es adyacente. Y tendré menos el módulo del ángulo, fuerza, de la carga 1 que recibe de la carga 2, multiplicada por el coseno de 30. Esto ya es lo que tengo aquí. Como dije, vuelvo y repito por la importancia. Yo puedo trabajar con el ángulo que es opuesto por el vértice, por eso mide lo mismo, puedo trabajar con el complementario. Yo estoy trabajando con el complementario, ustedes lo tienen de tarea, para que vean que da exactamente lo mismo. ¿Qué tendré entonces? Que una vez que ya yo saqué mis componentes, voy a escribir mi ecuación. Y mi ecuación es una ecuación vectorial, y mi ecuación vectorial lo que me dice es que la fuerza total, que es la que me están pidiendo que encuentre, es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre la carga 2, que en este caso será, perdón, sobre la carga 1. En este caso será la fuerza 1, 2 y la fuerza 1, 3. Pero esta de aquí es mi ecuación vectorial. Eso significa que yo voy a tener dos ecuaciones escalares que serán en el eje X y en el eje Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribir mi ecuación para el eje X, que será las componentes en X de F1,2X más F1,3 en X, y voy a tener menos 0.504, que es el módulo que ya había calculado antes por el seno de 30, más 0.288, que es el otro módulo que había calculado para las fuerzas que hace la carga 3 sobre la carga 1. Al sumar esto me da 0.036 newton.
Y luego voy a tener en Y que voy a sumar las componentes del vector y voy a tener menos 0.504 por el coseno de 30 más 0 porque la fuerza que hace la carga 3 a la carga 1 no tiene componentes en el eje Y, y esto yo lo voy a sumar. Una vez que ya yo llegué aquí, me están pidiendo la fuerza eléctrica total, y como la fuerza es un vector, yo tengo varias opciones de presentación. Como en este caso no me pidieron la magnitud de la fuerza total, es decir, no me pidieron el módulo, yo puedo ponerlo como yo quiera. Así que yo elegí colocarlo como su representación en vectores unitarios, que en este caso será 0.036 y menos su componente en Y, que será menos 0.436J, y todo eso medido en Newton. Y esta de aquí es la fuerza total y es mi respuesta. Entonces ahora vamos brevemente a revisar las preguntas. Me preguntan que si la Q significa la carga. Sí. Y Heidi preguntaba por qué se usó 30 en vez de 60. Heidi, mencionábamos que son ángulos complementarios. Si yo uso 60, me va a dar exactamente lo mismo que si uso 30. De hecho, si tiene vamos a ir hacia atrás, este es otro problemita. Si tiene la calculadora ahora, podemos hacerlo juntas. Si utilizamos el ángulo de 60, acuérdense de los valores que da cada uno, voy a tener menos F12, y en este caso, el ángulo de 60, que sería el coseno de 60 para la parte en X, y en Y será F12 seno de 60. Si usted coloca estos valores en la calculadora con el 504, que es lo que da 0.504, que es lo que da de este lado, el valor que le da esto y el valor que yo tengo aquí cuando hago con el seno de 30, me da exactamente el mismo valor porque son ángulos complementarios. Entonces yo lo que quería mostrarles es que ustedes pueden elegir tanto trabajar con el complementario como trabajar con el ángulo normal. Esto lo que hace es que me dice que tengo opciones. Lo que sí tienen que acordarse es de ver las relaciones. Les va a dar lo mismo tanto si lo hacen con un ángulo como si lo hacen con el otro, siempre y cuando saquen bien las funciones trigonométricas. Así que tienen esta parte de hacerlo con el 60 de tarea para que lo practiquen y vean que les va a dar exactamente el mismo valor. Veamos si hay otras preguntas. Bien. No hay más preguntas en esta parte, así que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver otro problema ahora. En este problema, este es distinto al que acabamos de ver, porque el anterior me decía que encuentre la fuerza eléctrica. En este de aquí nosotros vamos a buscar el campo eléctrico. Recordando que antes de resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es leer el problema. Y nos dice, un dipolo eléctrico consiste en dos cargas puntuales, Q1 igual a 2 nanocoulomb y Q2 igual a menos 12 nanocoulomb, que están colocados a 10 centímetros uno del otro. A. Calcula la magnitud del campo eléctrico en el punto B. Y B. Calcula la energía potencial asociada con una carga de 4 nanocoulomb si se coloca en el punto C. Entonces tenemos que ver qué datos tenemos. Nos están dando una carga 1 de 12 nanocoulomb, una carga 2 de menos 12 nanocoulomb, y nos dice que hay unas ciertas distancias.
Siempre es importante observar bien las imágenes que nos dan. Y si se fijan en esta imagen que está aquí, nosotros tenemos varias distancias. Tenemos en el punto B de este lado, si nos fijamos, desde el punto B hasta la carga 1 hay 4 centímetros. Por eso yo la llamé a la distancia como 1B, para que entendamos que es desde el punto B hasta la carga 1, 4 centímetros. Luego tenemos desde el punto B hasta la carga 2, y aquí nosotros vamos a tener que es toda la distancia que hay desde aquí hasta donde esté esa carga. Y si se fijan, aquí yo tengo varias divisiones, pero es la distancia total, es la suma de todas esas distancias, y por lo tanto es 14 centímetros. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener que una vez que ya yo tengo estos valores bien ubicados, tengo que convertir las unidades. Y voy a tener entonces que en el caso de las cargas, el prefijo es el prefijo nano. Y nano significa 10 a la menos 9 de algo. En este caso, de la carga, que será entonces 10 a la menos 9 coulomb. Luego están los centímetros que deben ser llevados a metros, y aquí es simplemente no tocar los números y utilizar el factor de conversión, que será 10 a la menos 2 en el caso de los centímetros, y la constante es una constante, y como constante que es, así se mantiene. Luego, entonces, vamos a buscar el módulo del campo como ya hemos hecho antes. Y en el módulo del campo hay una cosita que tenemos que recordar. Cuando nosotros hablamos del campo eléctrico, recuerden que dijimos que es una cierta región que estamos determinando que está bajo la influencia de un agente físico. Y lo que nosotros llamamos agente físico es lo que produce el campo. Entonces, no importa si en el punto B hay una carga o si no hay. Normalmente nosotros lo que hacemos es que nos imaginamos que hay una carga imaginaria positiva para saber lo que va a pasar con el campo. Recordando que en la clase anterior dijimos que cada carga eléctrica produce un campo eléctrico. Así que vamos a tener que esta carga que viene como parte de mi fórmula es la carga fuente. ¿Qué voy a tener entonces? Tendré que el campo 1 será 9 por 10 a la 9, constante de Coulomb, por la carga Q1, que es 12 por 10 a la menos 9, dividido entre la distancia de separación entre ellas, que son los 4 centímetros, al cuadrado, y será 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Cuando yo coloco todo esto en la calculadora, me da 67.500 nanocoulomb. Luego, hago lo mismo con la carga Q2. Y aquí vuelvo a recordarles, Q2 es negativa, pero yo no escribo el signo aquí porque yo estoy tratando con el módulo, y el módulo es siempre positivo. Entonces, tengo que recordar que en el caso de Q2, la distancia que voy a colocar es la que hay desde el punto B hasta Q2, que es 14 centímetros. Así que voy a tener 9 por 10 a la 9 newton metro coulomb sobre, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por 12 por 10 a la, aquí hay un menos 9 que se me fue el menos ahí cuando lo estaba escribiendo, por 12 por 10 a la menos 9 dividido entre 14 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y eso me da 5.510.20 nanocoulomb. Entonces ya tengo el módulo del campo 1 y el módulo del campo 2. Ahora, esto yo creo que es la parte más importante de todos. El campo eléctrico es un vector. Y como es un vector,
yo tengo que observar lo que sucede con el campo en función de lo que lo que habíamos hablado de cuando se estudiaba el campo. El campo eléctrico, cuando se estudia, en el punto donde usted va a estudiar, usted se imagina que hay una carga imaginaria que es positiva, que es pequeñita y que usted la llama carga de prueba. Usted no hace nada más con ella que simplemente mirar cómo actúa la carga fuente, es decir, la carga fuente en este caso que es Q1 y la otra carga fuente que es Q2. ¿Qué va a pasar en este caso? Que si yo estoy diciendo que mi carga de prueba es pequeña y positiva, ¿qué va a hacer la carga 1? La carga 1 lo que va a hacer es rechazarla y por eso entonces el campo va a tener una línea que lo que hace es que sale hacia afuera. Pero en el caso de Q2, que es negativa, lo que va a hacer es atraerla y por eso las líneas se ven hacia adentro. Esta representación es muy similar a lo que nosotros vimos como líneas de campo cuando estuvimos estudiando la teoría. Recuerden que en la representación gráfica teníamos que en una carga negativa el campo iba hacia adentro y para la carga positiva las líneas de campo van hacia afuera. Aquí se mantiene exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué yo tengo? Que esto es una suma de vectores. Y en mi suma de vectores, si esta es mi ecuación vectorial, yo voy a tener dos ecuaciones escalares. Pero en este caso, en específico, yo voy a tener que los dos vectores están justo encima del eje X. Por lo tanto, yo voy a tener que mi componente en Y para ambos vectores será 0. Y en el eje X, entonces yo lo que voy a tener es una suma algebraica. E1 que está aquí, está en la parte negativa del eje X y por eso tiene un signo de menos aquí. Y E2 está en la parte positiva del eje X y tomo a B como referencia y lo que tengo es simplemente una suma algebraica. Menos 67.500 más 5.510.20. Mi resultado será menos 61.990 newton sobre coulomb. Y esto es el campo eléctrico. Entonces, como pueden ver aquí, bien bonito y sencillito, los problemas de campo eléctrico se resuelven bastante fácil. Solamente nos falta una última parte, que es la energía potencial asociada con una carga de 4 nanocoulomb si se coloca en este punto C aquí arriba. En este caso, recuerden que la energía es un escalar y tendremos que, si aquí yo estoy colocando una carga que vamos a llamarla Q3 de 4 nanocoulomb, será 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Recuerden que la energía es un escalar y que por lo tanto yo lo que voy a hacer es que voy a ver la influencia y la interacción energética que hacen Q1 y Q3 y de manera independiente Q2 y Q3 y luego entonces voy a realizar una suma. ¿Qué voy a tener? Entonces, tendré que mi energía será para la primera carga, que es positiva, será K por Q1 por Q2 dividida entre R. Acuérdense que la energía no lleva módulo porque se trata de un escalar, lo que significa que cuando utilicemos Q2 se va a tomar en cuenta el signo negativo. ¿Qué tendré entonces? Voy a tener en sustitución, porque ya tengo todo en el mismo sistema, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 12 por 10 a la menos 9 multiplicado por 4 por 10 a la menos 9 dividido entre la distancia que hay entre ellas. Y la distancia es 13 centímetros
que si yo lo llevo a metros directamente será por 10 a la menos 2 metros. Entonces, esta energía me dará 3.32 por 10 a la menos 6 joules, porque en eso se mide la energía. En el caso de la energía 2, dijimos, acuérdense, es un escalar, y aquí yo no trabajo con módulos, por lo tanto los signos son importantes. Y voy a tener 9 por 10 a la 9, y aquí yo lo estoy haciendo directo, por Q3. Q2, que en este caso se me fue el borrador. Será menos 12 por 10 a la menos 9 multiplicado por 4 por 10 a la menos 9. Y todo eso dividido, miren que la distancia es la misma, entre 13 por 10 a la menos 2. U2 será entonces negativo 3.32 por 10 a la menos 6 Joule. Entonces, la energía eléctrica total en el punto C será la suma de todas las energías potenciales eléctricas que se encuentren en ese punto. En este caso será 1, que es 3.32 por 10 a la menos 6, más menos 3.32 por 10 a la menos 6. Entonces la energía total en el punto C será nada más y nada menos que 0 joules. Y con esto ya yo terminé mi problema. Entonces ahora vamos a revisar las preguntas hasta aquí. Bien, veo que no hay preguntas, lo que quiere decir que ha estado todo muy claro. Entonces en ese caso vamos a hacer otro problemita más. Este digamos que es para que afiancemos un poquito más, porque el tiempo creo que no nos da para trabajar más problemas, ¿no? Que nos queda tiempo para un problema más solamente. Y este problema es un problema de resistencias equivalentes. Y si se fijan, se ve un poquito menos bonito que el problema anterior que vimos de resistencias equivalentes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nos dice, ¿cuál es la resistencia equivalente del arreglo mostrado en la figura? ¿Qué tendremos nosotros entonces? Que en el caso de las resistencias equivalentes, nosotros tenemos que empezar de derecha a izquierda y tenemos que ver qué arreglos tenemos y luego ir redibujando el circuito para que veamos lo que tengamos. En la primera parte nosotros tenemos que observar esta esquina, fíjense cómo están estas dos resistencias y nosotros vamos a tener que estas dos resistencias, la resistencia de 4 y 8, son resistencias en paralelo. ¿Cómo yo sé que están en paralelo? Fíjense que aquí yo tengo un nodo y aquí yo tengo otro nodo. Recuerden lo que dijimos, nodos son puntos donde se encuentran 3 o más cables y no siempre se van a ver como estas de aquí. A veces simplemente están así como están estos. Entonces tengo la resistencia 4 y 8 están en paralelo. Eso significa que aquí yo tendré una primera resistencia equivalente 1, que será un cuarto más un octavo, y un cuarto más un octavo me va a dar
3/8. Y aquí, recordando lo que dijimos, las resistencias equivalentes en la calculadora, si usted tiene 3/8, puede encontrarlo utilizando un botoncito que hay en la parte superior izquierda que se llama X a la -1, que ese es el inverso, le va a dar que la resistencia equivalente será 8/3, o lo que es lo mismo, 2.66 ohmios. Una vez que usted hizo eso, entonces tiene que redibujar el circuito para que usted lo vea de nuevo. Y usted va a tener la resistencia de 4 aquí, tiene una resistencia de 10 de este lado, y aquí hay 3 resistencias, una aquí, otra de este lado, y otra para acá. Y aquí entonces tiene una resistencia de 5, y de este lado entonces usted dibuja la resistencia equivalente que acaba de encontrar. Esta es la resistencia equivalente 1, que es 2.66. Y aquí sigo, todos los otros valores están igual. 10 ohmios, 4 ohmios, aquí hay 6, 3, 2 y 5. Fíjense cómo se redujo un poquito el circuito ahora. Ya esta parte de aquí desapareció. Ahora, fíjense que lo que yo tengo resistencias en serie aquí, estas 3 que están en paralelo. Para hacerlo más fácil, yo voy a tomar estas que están en paralelo y voy a resolver estas ahora. Entonces tengo la resistencia de 6 ohmios, la de 3 ohmios y la de 2 ohmios están en paralelo. Así que yo voy a buscar mi resistencia equivalente y voy a tener la resistencia equivalente 2 será igual a 1/6 más 1/3 más 1/2. Entonces, 1/6 más 1/3 más 1/2 me va a dar una resistencia equivalente de 1. Y el inverso de 1, acá les va a encantar, da 1. Entonces la resistencia equivalente 2 me va a dar 1 ohmio. Y yo tengo nuevamente que redibujar mi circuito. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener mi resistencia de 4 y luego de este lado mi resistencia de 10, mi resistencia equivalente de 2.66, aquí mi resistencia de 5 y de este lado la resistencia de 1 que acabo de encontrar. Me quedó tan súper bien dibujada esa parte. ¿Qué tendré entonces? Quiero que se fijen cómo ustedes saben si están haciendo bien el proceso. Recuerden que las resistencias equivalentes, el valor que les da la resistencia equivalente en paralelo tiene que ser más pequeño que el valor, que el más pequeño de los valores que ustedes tengan ahí. Entonces aquí tengo 4 ohmios, todo sigue prácticamente igual. 10 ohmios, aquí tengo 2.66, tengo aquí 5 y de este lado tengo 1 ohmio. Ahora, ¿qué yo tengo? Si me fijo en todo lo que hay en esta parte del circuito aquí. Todas estas 4 resistencias que estoy observando de este lado, todas ellas están en serie. Al estar en serie, yo lo que tengo que hacer es simplemente sumarlas. Entonces voy a escribir aquí 10 ohmios, 2.66 ohm, 5 ohm
y un ohm están en serie. ¿Qué tendré entonces? Que la resistencia equivalente, que decidí llamar 3, será la suma de 10 más 2.66. Recuerden que no estoy colocando las unidades porque ya yo tengo todo en el sistema internacional. Más 5 más 1. Y mi resistencia equivalente 3 me va a dar 18.66 ohmios. Ya casi termino, todavía no, me falta un poquito. Aquí se me fue. Voy a terminar de redibujar mi circuito de este lado. Tendré entonces mi resistencia de 4, mi división que estaba aquí, y aquí tengo mi resistencia equivalente de 18.66. Entonces tendré 18.66 ohm y de este lado 4 ohm. Y esas dos resistencias, ¿cómo están? En serie. Eso es más que obvio, porque están una a continuación de la otra. ¿Y qué voy a tener? Tendré entonces la resistencia equivalente 4 del circuito será 4 más 18.66. Y esto me va a dar 22.66 ohms. Y con esto ya yo he terminado. Entonces vamos a ver. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Bien, parece que no hay preguntas. Entonces, jóvenes, tengan un muy bonito día, pórtense bien y estudien mucho.